Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Antes de dar comienzo a este video, quiero darle gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Gracias por el apoyo, gracias por ver mis videos. De igual manera, yo también estaré dispuesta siempre para dejarles saber cada detalle o cada cosa importante que debemos tener en cuenta a la hora de confeccionar o de realizar una prenda a la medida. Entonces vamos a dar inicio a este tutorial. Entonces yo voy a comenzar con la falda media circular. Voy a estar trabajando con cintura y el largo. Son las dos medidas que vamos a necesitar para este proyecto. Entonces, en mi caso son 68 de cintura, que la fórmula para sacar el radio de esta cintura es dividir los 68 en 3.14. Esto me va a dar un radio de 21.6. ¿Qué vamos a hacer? De donde tengo acá este puntito acá de inicio, acuérdense que siempre debemos trazar una línea guía. Este va a ser el doblez de mi tela. Aquí tengo el papel a doblez acá. Entonces este va a ser mi doblez de tela acá. Esto. Acuérdense que estos tres puntitos significan doblez de tela. Y este va a ser mi hilo de tela acá, por donde iríamos a colocar nuestro zipper. ¿Ok? Entonces, a marcar nuestro radio, que en mi caso son 21. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar 21 de esta manera, en forma, sin dejar mover el metro desde este punto. Tenemos que ser muy cuidadosos en eso, porque nos debe dar exactico para no ir a tener inconvenientes a la hora de cortar. De esta manera, ya teniendo pespuntado, entonces vamos a remarcar esta medida. Este sería mi radio de cintura. Ok, hasta aquí. De este punto donde nos dio el radio de cintura, vamos a tomar el largo. En mi caso son 90 centímetros. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a ir colocando el metro y lo vamos a ir llevando por todo el contorno donde nos van a ir dando los 90 centímetros. Acuérdense, sin dejarlo mover de esta parte acá, y vamos a ir marcando. Aquí ya tenemos pespuntado, entonces vamos a marcar muy bien esto acá. Esta medida debe quedar muy bien trazada. Ok, entonces este sería el hilo de la tela, hilo de tela, doblez de tela, y esto acá que les voy a marcar viene siendo como el sesgo de la tela acá. Este quedaría como el sesgo de la tela, sesgo o bies de tela. Entonces, ¿qué pasa? Porque yo marco esto. Resulta de que cuando nosotros cortamos esto en la tela y lo ponemos a delongar, de esta parte nos va a ir sobrando tela. Eso es normal y es importante. Cuando vayamos a realizar estos proyectos, de lo primero que debemos realizar es la falda y ponerla en un gancho a delongar, de modo que nos bote toda esta tela que nos va a ir sobrando en la parte del cerco. Ok, entonces aquí ya tendríamos nuestra falda media circular. Entonces, radio de cintura, largo de falda, hilo de tela y doblez de tela y el sesgo. Entonces la fórmula que vamos a necesitar para realizar esta falda, entonces es, acuérdense, en el mismo patrón van a marcar todos estos detalles que yo les voy a estar dejando acá, porque estos patrones debemos guardarlos
y con apuntes y todo, porque a medida que vayamos haciendo se va a venir mucha información en nuestra cabeza y se nos va a olvidar. Entonces cuando necesitemos hacer el proyecto, sacamos todos estos apuntes, recordamos y se nos es más fácil. Entonces en mi caso son 68 centímetros, que es mi cintura, la voy a dividir en 3.14. Eso me va a dar un radio de 21.6. ¿Ok? Entonces, este sería el radio de mi cintura. Radio. ¿Ok? Este sería cintura. Y este sería la fórmula. Aquí. Entonces, esta sería mi cintura, esta es la fórmula y este es el radio, ¿ok? Ustedes después en su libreta hacen su apunte bien organizadito, bien bonito, de manera que ustedes lo entiendan. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí con esto tenemos el radio de nuestra cintura. ¿Qué vamos a hacer para calcular nuestra tela? ¿Cuánta cantidad de tela necesitamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El radio de mi falda, que en mi caso son 21.6, más el largo total de mi falda. En mi caso son 90 centímetros. Eso me da un total, más 90, me da un total de 111,6 centímetros. ¿Ok? Lo vamos a multiplicar por 2. Multiplicamos por 2. Eso me da un total de 223 centímetros, 3, que estos mismos centímetros vienen siendo 2 metros, 23 centímetros. ¿Ok? Estos serían metros. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a comprar la tela para realizar estos proyectos, yo normalmente lo que hago, si me da por decir la fórmula o lo que esté realizando me dan 2.23, yo compro 3 metros. Porque a veces a la hora de que la persona que nos está vendiendo la tela lo corta, no nos corta bien derechito y a veces nos falta tela a la hora de cortar. Entonces hay que tener en cuenta todos esos detalles. Apunten por favor todas estas fórmulas, todos estos detallitos, porque es muy importante. Son datos que tenemos que tener ahí guardaditos para la hora de realizar nuestros patrones. Entonces con esto doy terminada a la falda media circular. Aquí nuevamente vuelvo a marcar hilo de la tela. Es importante marcar todos estos detalles porque a la hora de montarlo sobre la tela debe quedar muy bien aplomada, porque cuando estamos cortando faldas circulares y no está bien aplomado en la tela, tiende a que se nos tuercen. Entonces todos estos detalles, todos estos apuntes es bueno tenerlos en cuenta. Este sería nuestro radio de cintura. Ok, entonces voy a dar paso al segundo, a la segunda fórmula, que es para falda doble circular, falda circular. Esta es media circular, esta es media circular, medio círculo, círculo. Y ahora voy a estar realizando la circular completa. Ok, entonces la fórmula para realizar la falda circular es el mismo procedimiento que hicimos con la media circular. Es tomar la cintura, que en mi caso son 68, pero ya la fórmula para esta sería dividido entre 6,28. Y esto me daría un total de 10.8. Entonces vamos a hacer lo mismo desde este punto de inicio. Acá vamos a marcar los 10.8, llevándolos justo donde nos dan acá. Siempre sosteniendo bien el metro en la parte inicial para que no nos vaya se nos vaya a alterar la medida, y marcamos. Ok, entonces aquí ya tendríamos el radio de mi falda circular, radio. Ok,
Vamos a hacer lo mismo, de este punto hacia abajo vamos a trabajar el largo de la falda, que en mi caso son 90 centímetros. Entonces aquí empezaríamos a marcar los mismos 90 centímetros de esta manera. Entonces este sería el radio. Aquí tendríamos hilo de tela, doblez de tela y a mí siempre me gusta marcar el sesgo de la tela, donde me va a quedar como donde se me va a delongar. Entonces aquí sesgo de tela. Esto es como una guía para yo saber que ahí va a ir mi sesgo de tela. La fórmula para realizar esto, vamos a apuntarla acá. Entonces dijimos que 68, que es mi cintura, la vamos a dividir entre 6,28, que este viene siendo la fórmula. Este es cintura. Fórmula para dividir nuestra cintura y nos dé el radio. Aquí vendría radio, que es la división de 68. 68, que es mi cintura, lo divido entre 6,28 y me da un radio de 10,8. Entonces es igual acá. ¿Ok? Lo mismo, hacemos lo mismo. Entonces, estos 10,8 que es mi radio más el largo de mi falda, que son 90, me da un total de 90. Me da un total de 100 centímetros. Acá. Este total lo vamos a multiplicar por 4. Por 4 y me va a dar un total de 403 centímetros, que vienen siendo los mismos 4 metros. Ok, estos serían 4 metros. Estos 403 centímetros que nos da acá, los pasamos y sería a metros y serían 4 metros. Ok, y este sería la cantidad de tela que necesitaríamos para realizar una falda circular. Ok, entonces vamos a cortarla. Y así nos quedaría nuestra cuarta parte de esto sería doble vez, doble. Aquí tendríamos que trabajar 2 veces, cortar 2 veces para que esto nos dé el círculo completo. Si lo vemos de esta manera, aquí tendríamos un cuarto de falda. Lo abrimos y tendríamos un medio y lo multiplicamos por 2 a la hora de cortar y ya tendríamos nuestra falda circular. Normalmente cuando es solo falda, yo acostumbro a colocar el zipper a un costado, pero cuando son faldas que vamos a colocar cauda o cola, me gusta abrirla por la parte de la mitad, acá por este centro. Lo abrimos y ahí nos da más comodidad a la hora de trabajarlo, para cuando vamos a hacer ya en el vestido. Ok, entonces aquí tendríamos una falda circular, para falda circular. Entonces apunten la fórmula, guarden estos patrones. A medida que los van haciendo, van guardando con fórmula y todo, y le van colocando el nombre de que es falda circular. Ok, entonces ahí les dejo este detalle de la fórmula en el papel. Ok, entonces aquí ya tengo yo marcada, o ya realicé la falda doble circular, pero para como avanzar un poquito, pero vamos a, es el mismo procedimiento que hicimos con la media circular y con la circular. Radio de falda, largo de falda, y marcamos. Entonces hilo de tela, sesgo de tela, doblez de tela. Vamos a trabajar la fórmula, vamos a mirar cómo hacemos la fórmula para esto. Es lo mismo,
Entonces 68 centímetros, que es mi caso, lo vamos a dividir entre 12,58. Eso me da un total de, 68 dividido en 12,58 me da un total de 5,40. Entonces, este sería mi cintura, fórmula, este viene siendo la fórmula y este vendría siendo ya el radio. Ok, entonces aquí pongo flechitas para que lo tengan en cuenta. Entonces 68, que es mi cintura, la divido en 12,58, que es la fórmula para realizar una falda doble circular, y el total de mi radio serían 5,40. ¿Qué hacemos? Lo mismo, 5,40 más los 90 centímetros, que es mi largo, me da un total de, más 90, me da un total de 95,40. Ok, esto lo vamos a multiplicar por 8. Entonces, por 8, y me da un total de 763 centímetros, 24. Acá, estos son centímetros, 763 centímetros, 24, los pasamos a metros, que vendrían siendo 7 metros 63 centímetros. Acuérdense que cuando nos da así como que no nos da entero, entonces yo lo redondeo a 8 metros. Entonces necesitaríamos 8 metros para realizar una falda doble circular. ¿Ok? Y vamos a cortar. Y así nos quedaría nuestra falda doble circular. Entonces de esta tendríamos que cortar 4 veces. Y daríamos final a este tutorial. Espero les guste. Espero les sirva, les ayude en el conocimiento de realizar patrones y calcular telas. Entonces, con el favor de Dios, nos veremos en un próximo tutorial, y les deseo muchas bendiciones para todos ustedes, muchos éxitos en cada proyecto que estén realizando, en cada paso a paso que vamos a ir haciendo. Muchísimas gracias nuevamente por el apoyo, y nos veremos en un próximo tutorial. Bye bye.